Buenas noches. Hoy vamos a hablar del siguiente tema: crisis y decadencia de la monarquía hispánica, el reinado de Carlos II y el problema sucesorio. Intentaremos liquidar todo esto en 15 minutillos. Bueno, en primer lugar hay que hablar de el reinado de Carlos. Entonces, quiero que sustituyan lo que aparece en el libro y en los apuntes por esto. El reinado de Carlos II, 1665-1700, se ha caracterizado históricamente por el agravamiento de la decadencia de la monarquía hispánica. Y quiero que añadan esto, aunque la historiografía más reciente defiende una imagen mucho más benevolente del mismo. Bueno, no sé si se entiende. Históricamente se habla de Carlos II como el Carlos II el hechizado. Se ha criticado mucho la gestión de su reinado. Se ha considerado que esta segunda mitad del siglo XVII es la parte de mayor decadencia de la monarquía Habsburgo en España. Pero hay historiadores modernos que consideran que esto no fue así y que hubo una cierta recuperación del Imperio Español y de la monarquía en esa segunda mitad del siglo XVII. Aquí hay un artículo interesante de un periódico. Si quieren, lo pueden echar un vistazo para cotejar, para comprobar esto que les acabo de decir. Bueno, dicho esto, que es lo que quiero que me pongan en el examen, bien, comenzamos. Su madre, Mariana de Austria, actuó como regente durante la minoría de edad. Es decir, reina Mariana, que es su madre, que es la esposa de Felipe IV, como regente, dado que Carlos es un niño. Y entonces lo hace utilizando como válido, es decir, esa figura que es como que reina en lugar de los reyes, y en primer lugar a un jesuita alemán llamado el padre Nithard, ¿vale? Y después a un tal Fernando de Valenzuela. Bueno, lo que tienen que aquí explicar es esto, es que los primeros años del reinado de Carlos II son una regencia en manos de su madre, que es, la tenemos aquí, es Mariana de Austria, pintada por Blázquez, y que es la reina que aparece en el espejo de las meninas. ¿Ven? Aquí tenemos a Padre Nithard. Bien. Por su parte, Carlos II, ya mayor de edad, tiene como válidos a personajes como Juan José de Austria, que era su hermanastro, y algunos nobles, ¿no? Duque de Medinaceli y el conde de Oropesa. Yo creo que con que sepan que Carlos también tuvo válidos, y uno de ellos fue Juan José de Austria, que lo tenemos aquí, una pintura maravillosa del españolito de Rivera, es suficiente. Es suficiente, creo que no tiene sentido que memoricen el nombre de todos estos válidos. Por tanto, quiero que recuerden a Juan José de Austria como válido de Carlos II, y de la regencia, pues por ejemplo, que mencionen al padre Nithard. Bien, seguimos. Vale, la incapacidad de Carlos para manejar los asuntos del reino agravó la crisis política, situación que aprovechó Francia para conquistar el Franco Condado. Esto no sé si se lo recuerdan, pero ya se explicó en las últimas clases, ¿no? Se firma la paz de Nimega y en virtud de esa paz España pierde el Franco Condado, que es ese territorio que estaba un poco en el corazón del camino español, que comunicaba Milán con Bruselas, que es la ruta que seguían los tercios, ¿no? Desde el Mediterráneo hasta el Mar del Norte, para poder controlar los Países Bajos. Que recuerde, por favor, el sur de los Países Bajos será español hasta 1713, hasta el Tratado de Utrecht, mientras que el norte de los Países Bajos alcanza la independencia de jure en 1648 con la firma del Tratado de Westfalia. ¿Recuerdan, verdad? Bien. Bueno, a la muerte del rey, y esto es muy curioso, porque
del rey se dicen muchas cosas, se le llama hechizado, se dice que tuvo muchísimas enfermedades, pero la realidad es que el reinado de Carlos II fue un reinado muy largo, un reinado muy largo, mírenlo, son 35 años de reinado. Y fue un rey que creo que yo, no sé si a los 40 o 40 años de vida, que era muchísimo para la época, a pesar de todas las enfermedades. Bueno, cuando el rey muere, los territorios de España se limitaban a, miren, Flandes, sur de los Países Bajos, ¿no? Norte de Italia, Milanesado, y el sur de Italia, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, lo que se viene a llamar como el reino de las dos Sicilias. Bueno, aquí lo tienen todos, ¿vale? Flandes, Milanesado y reino de las dos Sicilias. Bueno, muy importante, el problema sucesorio. Carlos II no tiene hijos. Intenta por todos los medios posibles dejar embarazada a sus reinas regentes. No es capaz. Y entonces esto desata una crisis política internacional por la sucesión al trono español, para ver quién sucederá a Carlos como rey de España. Bueno, España luchaba por conservar la unidad territorial, algo que, bueno, que le estaba costando muchísimo, porque recuerden, se pierde el Franco Condado, se pierde la Cataluña Norte, el reseñor en la Cerdaña, en el Tratado de Paz de los Pirineos de 1659. Las potencias europeas aspiraban a repartirse las posesiones hispanas tratando de no alterar el equilibrio continental. Por tanto, el objetivo de España es intentar conservar su imperio íntegramente. Y el objetivo de las principales potencias europeas es precisamente repartirse el botín, ¿no? Repartirse los distintos reinos de esa España imperial en decadencia. Cuando hablamos de qué intereses había, pues por ejemplo, el interés de Francia, ¿no? Francia, como acabamos de comentar, estaba en cierto sentido rapiñando un poco las posesiones españolas en Europa. Entonces, tanto los austrias de Viena, por motivos obvios, porque el segundo era de la dinastía Habsburgo, su padre era una Austria, por descontado. Su madre era también Mariana de Austria, también era de la dinastía Habsburgo. De hecho, sus dos padres eran tío y sobrina, y se llevaban 30 años. Bueno, pues Austria tenía derechos sucesorios al trono de España, pero los Borbones también tenían derechos sucesorios al trono de España. En esto insistí mucho otro día en clase. Recuerden que la hermana mayor de la infanta Margarita, que es la princesita de las Meninas, que es María Teresa se casa con Luis XIV en el marco del Tratado de Paz de los Pirineos. En aquel tratado España pierde el resto de la Cerdaña y acepta el matrimonio entre la infanta María Teresa y el Luis XIV. Y esto legitima el derecho al trono de los Borbones. Bueno, Carlos muere en 1700 y durante los últimos meses de su enfermedad vacila mucho entre la opción de dejar la corona a un Borbón o a una Austria. Entonces, al final, posiblemente empujado por el hecho de que la gran potencia europea en ese momento es Francia, y pensando quizás que la mejor forma de conservar todo su territorio íntegro, de conservar todos los reinos del Imperio Español unidos, opta por elegir un Borbón, que es Felipe de Anjou. Que Felipe de Anjou era el segundo en la línea de sucesión francesa. Todavía vivía Luis XIV, y este Felipe de Anjou, que era tío nieto de Luis XIV, era el número 2 en la sucesión a Francia. Es decir, esto entrañaba en peligro, y pues que los Borbones reinasen a ambos lados de los Pirineos. Claro,
si Felipe de Anjou, por el motivo que fuera, se convertía en rey de Francia, siendo rey de España, podrían unirse los dos reinos. Esto entonces despertó los recelos de Inglaterra, la preocupación de Inglaterra y la preocupación de los Países Bajos. Amén de, evidentemente, la preocupación de Austria, porque Austria quería que un candidato a trono austriaco, Habsburgo, que sería lo más normal, que hubiera sido lo más normal posiblemente, reinará en España. Entonces, cuando muere Carlos II en 1700, estalla una guerra entre los partidarios de que Felipe de Anjou, un Borbón, sea rey de España, y los partidarios de que un Austria, el archiduque Carlos, sea rey de España. Y esto genera un conflicto gravísimo en Europa y una guerra internacional, es una guerra europea en la que participan casi todos los países europeos para determinar quién será el rey de España. Esto no se preocupen porque esto, al principio del siguiente tema, profundizaremos en este punto, ¿vale? Como pueden ver aquí más ahora mismo. Bien, aquí especificaremos un poquito más esta cuestión. Así que aquí lo dejamos. Un saludo y buenas noches.